tenemos sentados en nuestros estudios a Abel Cornejo, él es Procurador General de la provincia. Le damos las buenas noches y le decimos bienvenido. ¿Cómo está, Abel? Muy buenas noches. Bienvenido y bueno, no dejas de sorprenderme. Lo sorprendo, no me diga. Así es, bueno, así es. Acá estamos, Muy bien. Estamos, doctor. Y le decimos una pronta recuperación a Jorge. Exactamente, ya pronto va a estar acá nuevamente con nosotros. Así es, está muy bien reemplazado. ¿Así usted dice? Bueno, yo creo que sí. Veremos. Doctor, yo decía, cuando empezó el programa, los femicidios son la peor pandemia de la Argentina. En 100 días asesinaron a 97 mujeres. Y en Salta, lamentablemente en esto somos pioneros. ¿Qué fue lo que pasó con el caso de la docente de Villa Mitre? Porque además de ser pioneros en el machismo que hay en los hombres, de matar a una mujer porque no es mía, porque no hace lo que yo le digo, porque me quiere dejar o por lo que fuera, se agrega el tema de la policía, que parece que es una cosa que nunca termina, eso de no accionar contra los femicidios. Y ahora el 911, que todo el mundo escuchó estas grabaciones de pedidos de ayuda de esta mujer y que no le llegaron el apunte, doctor. ¿Cómo es esto? Desgraciadamente este caso, el de Rosa Zulca, es tanto lo que me ha impactado que es la primera vez en 36 años que llevo de carrera judicial ininterrumpida donde me impulsa a escribir una nota, un pensamiento que se publicó en varios medios, porque jamás, a pesar que he visto cosas horrorosas como se ve dentro de todo lo que estamos especializados en derecho penal y en ciencias penales, jamás pensé que iba a escuchar en tiempo casi real, porque fue a las 16 horas de que ocurrió esto, que una mujer anuncie que la están matando en ese momento. En ese momento. Ese me están matando, yo digo que ojalá sea un despertador de conciencias de una vez y para siempre, nos empiece a hacer cambiar. En el Día Internacional de la Mujer de este año, que al pabellón del CIF decidimos denominarlo Cintia Fernández, en honor a esa víctima y a la lucha imponente de su madre. A esa víctima del hombre y de la policía también. Por supuesto, a la víctima del sistema. La víctima del sistema. La policía encubrió todo, tapó todo, fue impresionante, y si no fuera por Ana Fernández... Eso iba a decir, trasladar la revictimización a su madre, que durante 8 años pasó un calvario, sí, porque hasta que le llegaron a creer y hasta que pudo encontrar justicia, que sigue luchando Ana todavía también. Entonces es un ícono, era icónico el Día Internacional de la Mujer, pero yo mientras hablaba ese día, fue un acto muy emotivo un domingo a la mañana, como tocó este año, lleno de sol, todavía no esperábamos que íbamos a entrar a esta pandemia tan dolorosa y tan triste, pero yo mientras hablaba pensaba... ¿habremos concientizado lo suficiente a la sociedad sobre estas cosas? Porque yo debo decir que cada vez que ocurre un femicidio, sistemáticamente nos cuesta investigar. ¿Cómo es eso? ¿Por qué? Bueno, porque tenemos todo tipo de trabas. ¿A dónde están las trabas? Hemos encontrado trabas en todas partes. A veces encontramos trabas en la justicia, a veces encontramos muchísimas trabas en la policía, encontramos trabas en operaciones que se hacen para descalificar a las víctimas, para descalificar la investigación, para atacarme a mí en lo personal. Yo cuando apenas asumí como Procurador General me comprometí dentro del plan estratégico, que era la primera vez que se hacía, que el femicidio es uno de los 3 ejes centrales que va a tener mi gestión como Procurador General, porque justamente además tenemos femicidios, todos los femicidios son horrorosos, pero hay, además de horrorosos, son lacerantes algunos, porque
se matan las mujeres apuñaladas. Increíble. Es increíble ese tema. En este caso, 17. Y de ahí tenemos que, por ejemplo, vemos lo que ha pasado, tomemos el caso Zulca, que es el último. El último. Empezamos en una polémica totalmente estéril para nosotros, pero evidentemente útil para otros, porque trata de desviar la atención en cómo se obtuvo esa cinta y si esa cinta se viralizó o no. Yo haciéndome cargo de lo que digo... ¿Es verdad que cuando ¿sí? le pidieron la cinta a la gente del 911 no se la quisieron pasar? Bueno, ese es el origen de la polémica, pero Sí. hay otra polémica más que por ahí se había dicho que el fiscal la podría haber filtrado, ¿no? Sí, sí. El fiscal se entera 16 horas más tarde de este hecho. Primera cuestión. En 16 horas se pueden hacer muchísimas cosas, incluso hacer desaparecer pruebas. Ahora, de ahí se habla de protocolos, ¿no? Y el único protocolo que yo conozco que debemos ajustarnos es el Código Procesal Penal de Salta. ¿Y a qué protocolo hacen referencia? Supuestamente hay un protocolo dentro del 911. El 911 en el mundo tiene éxito si está bien administrado, Sí. porque justamente es un sistema de emergencia. El 911 a mi propia madre le salvó dos veces la vida, derivando el llamado al SAMEC, que acudió inmediatamente. Si hay una buena administración del sistema 911 conceptualmente, es una cosa maravillosa. ¿Cuál es el protocolo cuando dicen me están matando? ¿Cuál es el protocolo? ¿Qué dice el protocolo? ¿Qué le dijeron que dice El protocolo en donde se confunde a la gente en lo siguiente, Marcela. Yo he sido 15 años juez federal, ¿no? Entonces hay casos que requieren una inmediatez tal donde es necesaria la presencia del juez. Y hay veces que si el juez se presenta al lugar, no hace, por ejemplo, falta que libre a su vez una orden de allanamiento, porque entonces se pierde todo. El 911 está concebido para cuando hay una emergencia de tipo delictiva, como era en este caso, que una mujer dice me están matando, y o sea, claramente ¿qué se más infiere fuerte de la, que eso, de la doctor? grabación que ahí no hay ninguna broma, como se dijo también, que se Estamos reciben cansados de broma. de escuchar Bueno, broma, no sabemos bueno, qué por hacer. eso. Y el tema de a esta mujer no hay que llevar la punta porque toma pastillas. Y ahí yo también me pregunto, ¿y porque una mujer tome pastillas da derecho a que alguien cometa semejante monstruosidad y se la abandone a su suerte? Porque, por ejemplo, podríamos tener otro caso. Sí. Supongamos que una persona se está suicidando y decide arrepentirse a último momento para que vaya a una ambulancia y le hagan un lavaje de estómago. Está tomando pastillas. ¿Está tomando pastillas? Entonces no va a la ambulancia. la dejemos abandonada también. Entonces yo creo que acá yo siempre tengo ánimo de construcción, ánimo de unidad, ánimo de complementariedad. Ahora también tengo ánimo, porque ya me cansé y pasaron muchos años, de que empecemos a acostumbrar a investigar los delitos también en tiempo real y en forma actual. Porque si no, siempre es cuando alguien se va de la función, cuando ya pasó. Bueno, ahora yo he dado una instrucción que empecemos a acelerar todos los procesos penales sin excepción, porque este caso para mí marca un antes y un después, donde no lo podemos dejar Teóricamente pasar. el caso Yapur Alderete marcaba un antes y un después, y se hicieron normas y se hicieron cosas, y 41 seguimos con más denuncias de femicidios. Rosana Alderete, 41 denuncias para terminar en la forma que terminó. Ella y sus hijos. Y la hija se salvó Que se pudo, de milagro. de milagro, de porque milagro. quedó en medio de los suyos después Exactamente, el padre también la había exactamente. apuñalado. Se dijo, después de ese caso hay un antes y un después, ¿hubo o no? Porque podemos decir ahora, después de este hay un antes y un después, ¿va a haber El o antes y no? un después del caso de Roxana Alderete, eso motivó la ley de sanción de violencia, la creación de la Oficina de Violencia de Género en la Corte de Justicia, del Servicio de Asistencia a la Víctima en el Ministerio Público Fiscal. Bueno, lo que pasa es que, claro, hacen falta políticas públicas, pero a mí me parece que además tiene que haber un cambio estructural en la forma de pensamiento, porque seguramente, en el caso de los medios se puede ver, hay que correr la cortina del cinismo y de la hipocresía.
Sí. Ante la gente se dice una cosa, Y se después hace por otra. abajo O y se dan otras órdenes. decimos otra. O se dan otras órdenes en el caso de las personas que tienen responsabilidad pública, ¿no? Exactamente. Entonces, si es cierto, porque hay que decirlo con todas las letras, si es cierto que queremos terminar con este flagelo aberrante que son los femicidios, bueno, entonces demos una lucha de frente y pongamos todos nuestros esfuerzos para que esto, que es una cosa que avergüenza y humilla a la condición humana, eso es lo que hace un femicidio, nada más y nada menos, termine de una vez y para siempre. Y que cuando haya investigaciones de esta naturaleza, se empiecen a abrir todas las puertas para que sepamos de una vez por todas la verdad, qué es lo que pasa. Además, los modos. El otro caso de Cerrillos, eso fue en enero de este año. Sí, sí. Bueno, ahí también teníamos un problema y se empezó a poner en tela de juicio el accionar del auxiliar fiscal de Cerrillos, que tuvo una actuación sobresaliente. Yo, todo el mundo sabe cuál es mi forma de proceder. Yo no conozco las medias tintas, blanco o negro. Quien actúa bien tiene todo mi apoyo en forma irrestricta. Quien actúa mal, recibir un sumario administrativo o una sanción más grave o hasta una denuncia penal. Pero no puede ser que pongamos en tela de juicio el accionar de los fiscales cuando los fiscales actúan bien y están tratando de dilucidar qué es lo que sucedió. Por eso es lo que también buscamos, que ante estos hechos empiecen a actuar unidades fiscales, es decir, que actúe más de un fiscal, porque ya estamos viendo que cuando actúa una fiscal o un fiscal, empieza a tener problemas más serios. ¿Y eso a partir de cuándo va a ser, doctor? No, eso es ya desde hace muchos meses. Ahora ya hay una unidad fiscal que están trabajando, la doctora Siemens de Bierke y el doctor Pablo Rivero, pero el fiscal Torres Roosevelt, yo debo decir que tuvo una excelente actuación también. Sin embargo, a las pocas horas de empezar a actuar el fiscal, es porque el fiscal no había ido para tratar de confundir cuando el fiscal se entera muchas horas más tarde de sucedido el hecho. 16 horas, dijo. Exactamente. Y además de eso empezamos a ver si se filtró o no se filtró. Yo voy a decir una cosa haciéndome cargo de lo que digo, ¿no? Sí, doctor. En las sociedades democráticas, el secreto le hace mucho mal a la democracia. El secreto es primo hermano del autoritarismo. Todo lo que se tapa es autoritario. Y siempre recuerdo un libro extraordinario que después fue una película que se llamó Garganta Profunda, sobre la actuación de Carl Bernstein, que devela el caso Watergate, nada menos, sí, donde estaba en juego la presidencia de Nixon, que termina con un impeachment y renunciando, ¿no? Él dice, los hechos son sagrados, las opiniones son libres, pero el final del libro señala una cosa que es, Nixon solía decir que él sería feliz, o hubiese sido feliz, de tener un mundo sin periodistas. Y Bernstein dice, qué suerte que hayan periodistas en el mundo cuya curiosidad incomoden al poder. Fantástica esa frase. Está bueno. Además, fantástica esa frase. Además, usted hablaba del tema del secreto, y si hay cosas que quedan en secreto, es porque algo tienen que ocultar y no están bien hechas. Sino ¿por qué el secreto? ¿Por qué tiene que ser secreto una cosa tan... a mí me tumbó el 1 de mayo esa cinta, ¿no? Es la primera vez que me pasa una cosa igual. Es tal la indignación que me causó el tema. Bueno, todo eso. ¿Cómo no va a conocer la sociedad que una mujer que la están matando diga en tiempo real, me están matando? No estábamos viendo una película de terror, estábamos viviendo la realidad. Entonces, ¿cómo no se va a investigar todo eso? Se tiene que investigar todo. Esta semana, doctor, tuvo media sanción en la Cámara de Diputados. Ayer, un proyecto de la diputada Silvia Verdeñoy que habla que la custodia policial no tiene que estar con la mujer agredida, sino con el agresor, para no permitir que él se mueva del lugar en donde está. ¿Usted está de acuerdo? ¿Cómo ve esto? Me parece sabia esa decisión y voy a ser justo. En esto, la precursora de eso fue una jueza de violencia de género, que es la primera que saca un fallo, la doctora Vázquez, saca un fallo justamente en ese sentido. No es que haya que descuidar a la víctima, sí. A veces también, a pesar
de ponerle una consigna al agresor, hay que ponerle a la posible víctima también. Pero ¿qué pasa? Si se le pone solamente a la posible víctima, no sabemos qué va a hacer el agresor, ni estudiamos cuáles son sus costumbres, ni en qué momento se puede acercar. Y yo insisto además que acá hay un problema muy grave, que es la concientización desde los primeros años de las aulas a niñas y niños sobre el sentido de la violencia. Yo hace muchos años fui director de la Escuela de la Magistratura, participé de un programa que se llamaba La Justicia va a las escuelas, y después cuando se me acercaban niñitas y niñitos a hablar conmigo, era increíble la cantidad de casos de violencia intrafamiliar o de violencia en general que iban describiendo, y usted sabe que los chicos no mienten. Exactamente. Entonces ahí tenemos un problema de concientización, de educación, de sensibilización. Por ejemplo, decimos que vamos a aplicar la ley Micaela. El Ministerio Público ya empezaba cuando vino la pandemia. Sí. En cuanto se levante y recuperemos la normalidad laboral, desde el procurador para abajo, todo el mundo va a asistir a cursos sobre la ley Micaela en especial. Entonces, este proyecto de la diputada Bark, a mí me parece realmente importante que se apruebe, pero junto con eso ojalá que tenga todo el apoyo para que cuando no discutamos si son buenas o malas las consignas, si son buenas o malas las pulseras o los botones antipánicos, todo es complementario de todo. ¿Hay suficiente personal para hacer las consignas y si se sabe cuántos casos hay que necesitan consignas en Salta? No hay suficiente personal, pero además de eso hay otro tema. Yo creo que... Y en ese caso que no hay suficiente personal, ¿cómo elegimos a quién le ponemos la consigna y a quién no? ¿Cómo se hace eso? Ahí está un tema. ¿Cómo discriminamos? Eso no, en primer lugar, el tema de la consigna a la víctima no puede ser un tema de discusión, ¿sí? Habría que censar casos de violencia que están en las estadísticas en el Poder Judicial y en el Ministerio Público, ver cuán necesaria es esa consigna, pero hay otra cosa que es muy importante. Hablando de educación, la formación en los institutos de policiales, en los institutos de seguridad, yo veo que todavía sigue desde tiempos atávicos una gran resistencia a estos cambios, ¿no? Hablando de la Escuela de la Magistratura, por ejemplo, hace años ya que la Escuela de la Magistratura del Poder Judicial de Salta tiene programas sostenidos de capacitación en materia de género a nivel institucional. Otro tanto ocurre en la Escuela del Ministerio Público. La policía tiene, porque todas las denuncias empiezan en la policía. La policía debería tener una división, no tiene una división de prevención de violencia. Cuesta mucho formar a un oficial de policía y cuesta mucho capacitar y especializar. Entonces, si hay una división violencia de género que ameritaría desde hace años ya que exista, por lo pronto desde el caso Alderete en adelante. No lo habló con la jefa de policía, porque tenemos una jefa policía mujer, yo vengo hablando hace muchos años, hace muchos años, y es una cuestión medio evangélica. Me hace acordar a Juan el Bautista cuando decía una voz en el desierto, ¿no? Sí. Entonces ¿Y ahora como arar en el mar de policía, a veces. ¿o no? Sí ha hablado, pero... Dice? Y bueno, me escuchan, pero lo que pasa es que yo creo que ha llegado un tiempo que las palabras ya se agotaron y hay que empezar a ir a los hechos y a la acción. Entonces, por ejemplo, si existiese una división violencia de género, quien se capacite ahí, no puede ser que después de 2 o 3 años aparezca destinado a un lugar remoto del interior de la provincia. O si aparece en el interior de la provincia, que siga en esa especialidad. Trabajando en eso. Para eso invierte el Estado y para eso son las políticas públicas sostenidas en el tiempo. Me llamó mucho la atención, doctor, la noticia de esta semana. Dice la policía que no va a realizar este año operativo abrigo porque no tienen todo lo necesario para prevenir el COVID-19. Esta noche va a empezar a hacer frío, hay temperaturas de 4 grados estimadas para esta noche. No vamos a llevarnos los indigentes que viven en la calle, que duermen en la calle, porque no tenemos cómo
cuidarlos contra el COVID-19, pero ¿lo vamos a dejar que se mueran de frío? Yo creo que todos, antes que empezara esta pandemia, ya había un problema económico serio en el país. Entonces debemos extremar nuestro ingenio y nuestros recursos. Yo hice una donación a través de un convenio con la ministra de Salud Pública de la provincia para comprar un lavadero que no existe de Córdoba para arriba eso, a los fines de esterilizar la ropa, en este caso el Papa Francisco, la ropa de cama del hospital y la de los enfermos, y después de la pandemia para el resto de los hospitales de Salta. Yo creo que, por ejemplo, con todo ese dinero secuestrado en causa de microtráfico, perfectamente se podría hacer que sea utilizado para el operativo Abrigo, porque lo que no puede hacer jamás el Estado es abandonar ni a su ciudadana ni a sus ciudadanos, ¿no es cierto? ¿De cuánta plata estamos hablando, doctor? ¿Y dónde está esa plata? Esa plata está en distintas causas, habría que hacer un relevamiento, hay sentencias, están puestas en cuentas, entonces eso teóricamente tiene que ir un 30% al Ministerio Público, sí, y un 70% volver al Poder Ejecutivo. Perfectamente se podría hacer que de la justicia estamos dentro de un momento de excepcionalidad absoluto que se puedan aplicar para este tipo de cosas, por ejemplo. ¿De cuánta plata estamos hablando? Y debemos estar hablando aproximadamente de 20 millones de pesos, o sea que 20 millones de pesos sería sobra, una ayuda, sobra para el operativo Abrigo, ¿no? Sería una ayuda imponente en ese sentido. ¿Lo va a hablar con el gobernador? Yo siempre hablo con todos los poderes. Usted sabe que hablo. Después que me hagan caso, otro tema. Gracias por venir, doctor. Muchísimas Un gracias. placer.